Tras una lectura íntegra de los 413 artículos que contiene y que se tomó casi 5 horas de trabajo, el Senado de la República aprobó la pasada semana un proyecto de código penal en primera lectura. La despenalización del aborto en casos de violación, incesto y malformación congénita quedaron fuera de la pieza aprobada por los senadores, mientras que se mantuvo la interrupción del embarazo asistida, contemple un castigo de prisión de 2 a 3 años, como estaba estipulado originalmente en el anteproyecto. Sobre este particular hablamos ahora con María Teresa Cabrera, presidenta del Partido Frente Amplio. Profesora, bienvenida. También la presidenta del Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Luz Eneida, y Yaciris Madera, quien es miembro de la Comisión Ejecutiva de Mujeres Trabajadoras. 3 damas, yo feliz, ¿verdad? Bienvenidas a Esto No Tiene Nombre. ¿Qué tal? Gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Gracias. Me gustaría que de entrada me den una pincelada general sobre su parecer en cuanto a la modalidad de trabajo adoptada en el Congreso, porque se trató incluso de una comisión bicameral para aprobar este Código Penal. Me gustaría que las 3 por separado, no sé cuál de las 3 quisiera empezar. Pienso que Luz Eneida, que está por ahí. Exacto. Sí, adelante. Sí. ¿Comienza tú, Teresa? Te anuncio a ti, Luz. Dele, Luz, dele. La modalidad de trabajo que llevaron a cabo los flamantes senadores hay 2 cosas que llaman la atención. Votaron a unanimidad solo 23 senadores presentes. Sí. ¿Y los otros 8 dónde estaban? Porque en el Congreso se estila que una forma es de entrar los pies y sacarlo antes de que lo vean, antes de meter la pata y sacarla a tiempo. Es no ir a la sesión o no registrarse en la sesión para no aparecer culpable de la decisión que se toma. Esa es una parte que los periodistas tienen que investigar. Los 8 que faltaron, ¿dónde estaban? ¿Y por qué no estaban ahí? De todas maneras, digamos que eso era crónica de una muerte anunciada, lo que sucedió por el hecho de que nosotros, el pueblo, no tiene ninguna representación real en el Congreso de la República. Cuando hablo de representación real, es que representen los intereses de la gente que fue a votar por ellos. En este caso, las mujeres somos la mayor votante y sin embargo somos la más ausente en las políticas que se deciden ahí. Por lo tanto, lo que pasó ahí, nosotros sabíamos que no teníamos representante ahí. Por tanto, tenemos claro también dónde que se van a definir dónde se van a definir las decisiones de política pública más adelante, porque ahí en ese Congreso no va a ser. Muy bien. Profesora María Teresa. Bueno, yo creo que es evidente que existe una determinación política de aprobar el Código Penal, un Código Penal que desconoce los derechos de las mujeres y sobre todo de las mujeres pobres, pero además un código que garantiza impunidad, un código que trata con mucha benevolencia a los abusadores, violadores sexuales, y además decimos que es un código impropio porque en los entes exentos, por ejemplo, se incluye en esos entes exentos a las iglesias. Y nos parece que hay tantas experiencias recientes en la República Dominicana y a nivel global que indican que desde esas entidades
que constituyen delitos penales que no pueden ser porque se cubran con una feligresía religiosa. Nos parece que es impropio que eso ocurra, pero también en ese código se contemplan las jurisdicciones militares para juzgar los delitos en que puedan incurrir militares. Yo creo que hay una determinación de aprobar ese código así, con esas características, desconociendo, violando, ignorando los derechos de las mujeres, pero además garantizando el manto de impunidad que hace parte, digamos, de la cultura política dominicana y que la sociedad de más en más ha venido reclamando cambios en ese sentido. Y por eso yo creo que adoptaron la modalidad de hacer una discusión en una comisión bicameral que garantizara la celeridad que existe como voluntad política para aprobar ese código. Yasiris. Bueno, recalcando lo que han dicho ya las compañeras, es evidente que existe una decisión política de aprobar este código a la carrera, como decimos. Más evidente la falta de representación de las mujeres. En encuestas pasadas se evidencia que alrededor del 75-80% de la población dominicana está de acuerdo con las causales. Sin embargo, eso no se ve representado en el código. Y en teoría, esas personas que hicieron esa evaluación de ese código representan no a sí mismos, no a un partido, sino el deseo y la voluntad de quienes votaron por ellos. Entonces es una evidencia más de que una vez electo un diputado o un senador ya no obedece a sus votantes, sino a directrices propias, a intereses propios o a intereses partidarios que quedan evidenciados en la forma y en la celeridad como se ha procedido con este nuevo proyecto de Código Penal. Una de las cosas que ha mantenido el código en constante debate en el Congreso Nacional, evidentemente, que son las 3 causales, condiciones especiales para permitirle a la mujer prescindir de tener la criatura, como son la violación, el incesto, ¿verdad? Un feto con malformación congénita. Y la otra es cuando la vida de la madre está en peligro, que pueda decidir por su cuenta si va a tener o no va a tener la criatura. Se ha hecho popular el comentario de que es un tema que realmente debe de tratarse en una legislación aparte. De hecho, hace unas semanas atrás, el mismo Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, él decía, voy a tratar de parafrasear lo que él citaba en cuanto a esto. Él decía, esa es una discusión que estaba incluso en la ley de salud y la llevaron al Código Penal, eso debe de trabajarse aparte. Era el concepto, ¿no?, de lo que dijo, no textualmente. ¿Por qué sí debe de estar, desde su punto de vista, por supuesto, el tema de las causales en un proyecto de ley de Código Penal? Puede ser igual, no importa. Bien. El orden de los factores aquí no altera. Lo referente a por qué debe es porque el código debe regular la vida institucional en el ámbito penal del país. Sí. Debe establecer eso. Y como se considera, en un tiempo de esta parte se ha considerado que el aborto se convierte en un crimen, pero yo creo que decir que nosotros creemos que debe estar en el código, porque el código debe garantizar derechos.
debe garantizar derechos, a las mujeres debe garantizar derechos y establecer el aborto en las 3 causales dentro del código. Establece los derechos que tengo yo a decidir si soy violada por mi padre o si soy violada por un familiar o si yo tengo un embarazo inviable que no va a resistir salir del útero, sino que el parto y el embarazo lo que me va a llevar es a sufrimiento. Yo debo tener derecho a decidir. No es una orden lo que nosotros estamos planteando que se coloque en el código, de que todas las embarazadas que son violadas deben abortar. No estamos planteando eso, porque no somos extraterrestres. Estamos planteando que si ella quiere suspender ese embarazo producto de una violación, ella tenga el derecho y la garantía del Estado Dominicano a que eso se pueda hacer sin perjudicar ni a los médicos actuantes ni perjudicarla extra a ella, porque encima de que tiene una violación, de que es producto de un incesto o de que tiene un embarazo que no se va a convertir en una vida útil, también tiene que pasar por la amargura de esperar morirse porque alguien decidió por ella. En concreto, en esa decisión se evidencia que las mujeres no tienen derecho en la República Dominicana a decidir sobre su salud sexual y reproductiva. Ok, muy bien. Yasiris, puede ser, o la misma profesora, no importa. Ok. A mí me parece que es interesante la pregunta, porque ¿cómo es que los congresistas están dispuestos a aprobar las causales en una ley y no en el Código Procesal Penal? ¿Por qué? ¿Qué se esconde ahí? Bueno, en materia de ordenamiento jurídico para lo penal, el código tiene un rango. Tiene un rango porque las leyes también tienen categoría. Hay leyes orgánicas, existe también la ley general. Sí. Entonces, donde la lógica dice que debe estar contemplado es donde se aborda precisamente la materia penal. Eso es lo que dice la lógica. Sí, cuando yo creo que es un caramelo, un entretenimiento, yo no le creo cuando ellos dicen que van a aprobarlo en una ley especial. Porque si existiera voluntad para aprobarlo en una ley especial, lo habrían colocado en el Código Penal. Si no se tratara de una jugada, de un entretenimiento, yo creo que es un acto de irresponsabilidad con sus funciones, que una de ellas es precisamente representar. Y tienen que representar a la ciudadanía, tienen que representar no solo al que votó por ellos, a todos y a todas, los ciudadanos y las ciudadanas tienen que estar representados. Y las mujeres son sujetos de derechos, ellos tienen que ser garantes del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, de todas las mujeres, porque algunas, las que tienen dinero, podrán ejercer ese derecho a decidir, que es lo que se reivindica, la posibilidad de que una mujer que ha sido violada y resulta un embarazo de ese acto violento, ella pueda decidir en el sentido que lo considere. Perfectamente, la que quiera decidir, no, yo quiero conservar este embarazo, tiene la libertad de hacerlo. Pero aquella que considere que eso va a ser un trauma
que va a mantener vivo aquella experiencia tan terrible, funesta, siniestra, y decide interrumpir ese embarazo, que no sea sancionada por eso. Entonces es de eso de lo que se trata. Yo creo que es un juego con las mujeres y fundamentalmente, insisto, con las mujeres pobres que no tienen la posibilidad de tomar otras decisiones, de optar por otras cosas porque no cuentan con los recursos. Muy bien. Yasiris. Bueno, como ya habían dicho con anterioridad, entendemos que lo del código laboral, las 3 causales deben ser incluidas en el código laboral, porque es precisamente el código laboral. El código penal, perdón. Sí. El código penal es precisamente el código penal el que penaliza la interrupción del embarazo sin excepción. Una mujer que interrumpe el embarazo puede conllevar penas de hasta 2 años de cárcel y hasta 10 años de cárcel para aquellas personas que pertenecen al sistema de salud, entiéndase médicos, enfermeras, farmacéuticos, cualquiera que colabore o facilite una medicación o un procedimiento para interrumpir el embarazo sabe que puede ser procesado penalmente y cumplir por eso una pena de 10 años sin que existan excepciones. Entonces las 3 causales no son más que una excepción a eso que ya está planteado en el Código Penal, que en caso de que la vida de la madre corra peligro, ella pueda decidir que en caso de que sea un producto de un acto de violación, de un incesto, ella pueda decidir. En caso de que el feto no sea viable fuera del vientre de su madre, ella pueda decidir. Lo que estamos buscando es eso, devolver a las mujeres la capacidad de decidir ellas, no fulano de tal, no perencejo de tal, no el que esté sentado con sus creencias, no. La que tiene el problema es la que debe decidir qué solución va a tomar en función de sus circunstancias, de sus propias creencias, pero siempre el derecho debe garantizar la capacidad de decisión. Y el hecho de que estas personas digan, los senadores y diputados digan que pretenden aprobar eso en una ley aparte, no es más que, como dijo la profesora, un juego político. Porque incluso Alfredo Pacheco en 2020 estaba a favor de las causales. Luis en la campaña de 2020 se pronunció a favor de las 3 causales. Pero todo eso se fue al olvido. Ninguno de ellos han cumplido. Y si no cumplieron con eso públicamente, pues se espera poco de una ley fuera del código, de que haya voluntad política para aprobar una ley fuera del código. Sí, ahora que citas eso, me gustaría hacer la siguiente reflexión y saber también qué piensan ustedes. Tú citabas a Luis y a Pacheco, pero el Partido Revolucionario Moderno en su conjunto oficialmente apoya las causales. También el Partido de la Liberación Dominicana. El tema con la Fuerza del Pueblo es un poquito más ambivalente. Yo recuerdo una conversación que tuve ya hace unos meses atrás con Minú Tavares Mirabal, que para ese entonces era presidente de Opción Democrática, y aprovechando que tenemos aquí también a María Teresa, que es presidenta de un partido del Frente Amplio, y yo le hacía una pregunta y le decía, si una persona piensa diferente o tiene ciertas, que dice que no tiene espacio, o sea, tú no vas a estar en un lugar donde la base ideológica de esa organización tiene una forma de ver la vida o de entender cómo debe de regirse la sociedad en sentido general, pero no sucede así en los partidos mayoritarios. Hay de todo, hay una especie de mezcolanza, y el argumento que se esgrime mucho es que no se puede interferir en temas que tienen que ver con la conciencia del legislador. ¿Es eso también una excusa para dejar pasar el tema y no prestarle la debida atención, o simplemente es así tal vez como dicen, bueno, aquí yo tenemos de todo y el que quiera votar por lo que quiera votar por lo que quiera votar? ¿Dónde entra la línea de partido en una discusión como esta? Yo creo que... Sí. María Teresa puede empezar. Yo creo...
Sí, a mí me parece interesante esa pregunta o esa reflexión, porque a mí me parece que es una manera de buscar justificación para evadir una responsabilidad. Cuando el presidente de la República, por ejemplo, quiere que se apruebe un préstamo, baja una línea. Y el partido se pone a una. Pero cuando quiere evadirlo, se argumenta que es un tema de libertad de conciencia, que no lo es. No, porque aquí hay un tema de derechos. Y los derechos es el Estado que lo tiene que garantizar. Y resulta que en la República Dominicana existe un Estado dividido en 3 poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo es otro poder y el judicial. Entonces, todos esos poderes tienen que ser, al ser parte de un entero que es el Estado, tienen que ser garantes de los derechos de las personas, en este caso de las mujeres. En su función como representante de la ciudadanía, no pueden esconder o justificar una decisión en función de la conciencia, de su credo religioso. No, tiene que sujetarse a lo que mandan las normas, lo que manda la Constitución de la República, que dice que este es un Estado social y democrático de derecho. Y ellos tienen que ser garantes de esos derechos. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que un juego es una manera de mostrar la instrumentalización que hacen de las mujeres. Las mujeres somos un poco más en el padrón de votantes, y los partidos del sistema sí necesitan, sobre todo a las mujeres pobres, que es la inmensa mayoría, para ganar. Entonces, como se trata de eso, cada uno juega un papel. El presidente Medina, cuando era presidente de la República, devolvió el código y defendía las 3 causales, pero tenía mayoría en el Congreso y tampoco nunca la hizo valer para eso. Para otras cosas que eran de su interés, sí hacía valer esa mayoría, y eso es lo mismo que está haciendo el presidente Abinader y el PRM, que en la campaña del 2020 se comprometieron con las mujeres, y una vez llegan al poder, entonces construyen argumentos para justificarse o para intentar justificarse ante el incumplimiento con las mujeres. Entonces yo creo que es un juego, y no tienen consistencia el argumento de que es la libertad de conciencia la que va a decidir, porque no es así en materia de derechos y en las funciones que tienen que ver con el Estado, que es el garante de los derechos de todos y todas. Por lo tanto, es una confirmación de cómo en la cultura política tradicional se entiende que se puede jugar, que se puede instrumentalizar a las mujeres, se pueden hacer compromisos en campaña y luego encontrar cualquier razón para evadirlo. Pero además aquí hay un elemento importante que tú también señalabas, que vale la pena traerlo a la reflexión. Estos partidos se reivindican socialdemócratas. Si fueran consecuentes con su supuesta concepción ideológica, deberían tener una identidad y aprobar sin discusión una demanda como esta, que es propia del ejercicio de la democracia, es
propia, la socialdemocracia reivindica esa bandera. Ellos dicen que son socialdemócratas, pero adoptan posiciones como esta frente a un tema tan crucial y que ya no llegan a 5, no superan los 5 los países donde todavía esta demanda de las causales se tiene que discutir. ¿Entiendes? Que es una vergüenza porque es un tema de la Edad Media. Uh-huh. Bien. Continuamos con Luceneida. En el tema de lo que ha pasado en el Congreso, a nosotras nos llama la atención, o mejor dicho, nos indica que el señor presidente de la República, que en el 2016, face to face, frente a todas las organizaciones de mujeres del país, fuimos a su casa y él nos dijo que si ganaba la primera magistratura del Estado, él iba a garantizar que las 3 causales estuviesen en el cubo. Eso fue en el 16, no ganó. Reiteró ese discurso en el 2020, llegando más lejos que su partido, como dice María Teresa, un partido que se vendió, que tuvo como líder uno de los más sobresalientes dirigentes de la socialdemocracia de Latinoamérica, como fue Peña Gómez, que su partido en su programa de gobierno colocó el tema de las 3 causales y desde que llegaron a la puerta del Congreso decidieron engañar a las mujeres. Nosotras nos sentimos traicionadas por Luis Abinader y su partido. Eso fue una traición. Como dicen en el campo, la traición se paga de alguna manera. Así es. Yasiris. Bueno, qué decir. Los políticos lo que han hecho es defraudar a sus votantes tradicionalmente. O sea, el adagio del que cree un político no cree en nadie no es por nada. Pero en el caso del Código Penal, tenemos la agravante también, por ejemplo, de que es una reducción sistemática de derechos, en especial de las mujeres. Tenemos, por ejemplo, el cambio de categoría ahora de las agresiones sexuales que ocurren dentro del matrimonio, dentro de una relación de pareja. Se cambia de categoría, en lugar de verse como una violación que tiene una pena de hasta 20 años, según los agravantes, se pone como relación sexual no consentida. Y eso es un golpe frontal contra los derechos, en especial de las mujeres. Sí. Porque dentro de una relación de pareja, eso es muy amplio. Incluso el noviazgo puede ser considerado o es considerado una relación de pareja. Entonces, ¿qué pasa cuando existe una agresión entre 2 novios recientes, de los de antes, de manito sudada? Usted como padre o madre de una niña que sea agredida y que porque tiene una relación con su agresor, eso sea considerado una relación sexual no consentida. Entonces yo creo que la línea de este código es muy clara. Y la intención aparentemente es reducir, no aparentemente, o sea, de facto es reducir los derechos adquiridos de las mujeres. Y en cuanto a que un legislador pueda o no tener una convicción moral, como dijo María Teresa, no se trata de convicción moral, se trata de derechos, ¿sí? De garantizar derechos. No se trata de lo que yo piense, es de lo que es correcto y hay que hacer. Y hay que ver todos los factores que influyen. Excelente. Me gustaría, casi todas las preguntas las he centrado en el debate de las causales y evidentemente que hay motivos para eso. Y quisiera hacer una pregunta más en esa dirección. Yasiri se acaba de decir, por ejemplo, que tiene que ver con que es un tema de derecho, que no es un tema necesariamente de religión. Y aunque República Dominicana garantiza la libertad de cultos, pero es un estado primariamente católico, lastimosamente no es laico. Uno entiende, en mi posición personal, que el laicismo en los estados tal vez
sea, por decirlo así, una base necesaria para cierto desarrollo, que la religión no intervenga con la política, porque históricamente cada vez que la religión interviene en la política se generan ciertos desbalances y bueno, bastantes casos tenemos en la historia, la Edad Media, por ejemplo, donde la ciencia, el culto, las artes no avanzaron y bueno, pero ese es otro tema, no voy a entrar por allí. Pero sí, ciertamente podría decir que el tema en cuestión tiene que ver mucho con religión. Y asumido desde esa óptica, podría decirse que se le impone al colectivo una creencia de particulares, que bien podría ser la mayoría, pero que no necesariamente responde a lo que piensa el colectivo en sentido general. De paso, es imposible que todos los individuos de una sociedad piensen exactamente igual, por eso las ciencias sociales son tan diversas y tan amplias. Dicho eso, me gustaría que ustedes, como mujeres y que trabajan con mujeres y que conocen cosas, porque a veces llegamos a creer que aprobamos una ley y se resolvió el problema. ¿Qué ocurre en la realidad con el tema de los abortos en República Dominicana sin tomar en cuenta el tema de las causales? Una muchacha salió embarazada, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Mira, yo creo que sigue siendo interesante la reflexión, porque a veces nosotros aprobamos, tenemos una cantidad de normas de distintos ámbitos que están ahí, no se aplican, porque la mentalidad de los seres humanos también tiene que ser transformada cuando se quieren producir cambios, digamos, en la perspectiva de avanzar. En la República Dominicana, las estadísticas indican la cantidad de mujeres que ponen en riesgo su vida practicándose abortos en condiciones inseguras. Y por eso es que cuando se niegan las tres causales, es una agresión, es una amenaza a la vida de las mujeres que no tienen otra posibilidad, porque las que pertenecen a una clase de ingresos altos, medio altos y bastante altos, no tienen ese problema porque tienen la posibilidad de comprar un vuelo, tienen visa, van a un país donde esto se puede hacer de forma normal y resuelven en condiciones seguras. Pero aquí a las mujeres pobres se les sigue dejando como opción esas condiciones inseguras en que de hecho se producen muchísimos abortos en la República Dominicana. Yo insisto en que con el tratamiento de este tema por la clase política tradicional que tiene el control del Congreso, hay un ejercicio de falsía muy grande, muchas falsedades, porque ni siquiera yo no creo que sea por un tema de fe ni de convicción religiosa, porque si fuese así, yo digo que quien cree en Dios, por ejemplo, desde la religión católica, el cristianismo, pues tiene que sujetar su práctica porque le teme a Dios, ¿verdad? Entonces debe sujetar su práctica, vamos a decir, a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y uno de ellos dice, no robarás. ¿Y por qué esta clase política nuestra, estos funcionarios, la cantidad de funcionarios, no todos, por supuesto, pero son muchos los que entran pobres y salen muy ricos? ¿Cómo lo consiguen? Pues si de verdad tienen esa fe tan grande en Dios, no deberían robar porque le temen a Dios. No matarían, no agreden a otro, no mienten. Entonces yo digo, no es verdad que es por un tema de fe. Yo creo que es una manera de congraciarse con sectores ultraconservadores
y de fallarle y de reflejar la ausencia de compromiso con las mujeres. Yo creo que es eso lo que está en el fondo de esa conducta. Muy bien. Yasiris. Hay que hacer una separación entre lo que yo creo y mi trabajo. Y como dice la profesora, si realmente la fe fuera el centro del ejercicio de los diputados y senadores, tendríamos mejores resultados en otros aspectos, a niveles de corrupción, a niveles del manejo del gasto público, a niveles del uso de los recursos del Estado. Eso también se vería ahí, no solamente allí cuando se trata de derechos de mujeres, garantizar la libertad de decisión de las mujeres. Me parece una excusa fácil, una forma ligera de zafarse de un compromiso, en el caso del PRM, como partido, como institución, ellos habían asumido dentro de su plan de campaña las 3 causales. Entonces ahora, para una cosa son una organización cohesiva y con un propósito, y para otra es libre albedrío lo que usted quiera hacer. Entonces me parece simplemente una excusa política, no tiene fundamento, porque el ejercicio de vida de los diputados y senadores proyectaría otra cosa si ese fuera el caso. Bien. Luceneida. Fíjense, nosotros estamos haciendo un retroceso tan grande con este código que hace unos 30 años que hubo una huelga general de servicios de salud y yo viví una experiencia de una madre que hizo una preeclampsia severa y el médico en un hospital público, no estoy hablando de una clínica, ¿no? Y el médico nos dijo, hay que suspender el embarazo o no la garantizamos a ella. Y cuando se le dijo al marido, porque no el esposo de ella dijo, ella tiene ya 2 hijos que tiene que criar, hágale la hospital. O sea, que hace 30 años aquí se consultaba en los hospitales públicos. Nos hemos puesto tan modernos que ahora se condena a que una muchacha que se embarace no tenga la posibilidad de suspender un embarazo de forma correcta, con garantía de servicios de salud correctos. Eso es un retroceso y eso se lo debemos al partido de gobierno. Tienen que hacerse responsables, porque yo vi a Pacheco que fue al Senado a verificar, a contar los votos. Eso salió en la prensa. Sí. O sea, hay una decisión política. No es un asunto de fe, porque ellos no creen ni en su madre, creen ellos, ni en su mamacita, creen ellos. Entonces, no pueden engañarnos con ese cuento. Y más aún, porque ellos no van a detener el aborto, ni las muertes tampoco, porque a ellos no les interesa. Porque cuando se produzca el aborto y se produzca la hemorragia y la paciente llega al hospital público, el médico va a tener que dejar morir a la paciente mirándola ahí por órdenes de los legisladores. Uh-huh. Porque los abortos van a seguir dándose. Y más aún, señores, aquí hay gente que se enriquece con eso. Aquí hay centros de salud que se han convertido en emporio, que tú puedes ir los sábados en la mañana a muchos de ellos que están a plena luz del día, que tú ves las niñas y niños saliendo de los consultorios de practicarse los abortos, pero son ricos, nadie le va a preguntar. Ahora, si va la hija mía, que es una morenita con ropa de pobre, esa puede ser apresada. Esa es nuestra realidad.
O sea, Sí. hasta en eso nos condenan, nos violan y estropean nuestros derechos los legisladores dominicanos. Hasta en eso. Porque le dan facilidades a unos y le ponen barreras a la mayoría. Esa es nuestra realidad. Quisiera, hay evidentemente otros temas, pero quisiera sí preguntarles lo siguiente, ya casi al cierre. En anteriores intentos de aprobar el Código Penal, había movilización social. Fuera frente al Palacio Nacional, cuando en el Congreso parece que la cosa se iba a caer, se le montaba allí un campamento al presidente, fuera en el mismo Congreso Nacional, o sea, se sentía un movimiento y eso hasta cierto punto eclipsaba el contenido de los medios de comunicación tradicional, dígase periódicos, en televisión, los programas radiales, por supuesto. Pero en esta ocasión parece ser como que simplemente se han rendido. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha cambiado? Porque tenemos el mismo Congreso prácticamente, independientemente de la composición que tenga, la distribución de voluntades es muy similar, aunque se perdieron algunas voces de parte del movimiento en las elecciones pasadas, pero sigue prácticamente igual. Antes funcionaba, ¿por qué ahora no se hace lo mismo? ¿Qué ha pasado? Mira, yo creo que hay un elemento, me parece que la celeridad con que esto se ha decidido, es decir, hay que aprobarlo y debe quedar aprobado antes de que concluya la legislación. Y lo de la comisión bicameral busca eso, no dejar el paso. Rápidamente, cuando se supo, se produjo una manifestación el jueves pasado. Pero yo te voy a decir una cosa, lo podrán aprobar, pero eso no quiere decir que nos vamos a rendir. Ok. La lucha, la movilización por los derechos de las mujeres, la lucha por lograr romper las bases jurídicas para el manto de impunidad que también se está asegurando en ese código. El privilegio de decirle a los militares, ustedes pueden hacer lo que entiendan porque ustedes a fin de cuentas se van a juzgar ustedes mismos. Eso de mantener, de excluir de responsabilidades penales a las iglesias, eso es inaceptable y hay que seguir, la movilización tiene que continuar. Lo podrán aprobar con la prisa que quieren, pero eso no va a detener el movimiento, la articulación, los esfuerzos por una lucha sostenida. Las mujeres en el mundo y en concreto en la República Dominicana no han logrado nada que se lo hayan regalado. Las mujeres en la República Dominicana no podían ser propietarias, no podían tener un título de propiedad. No podían votar. No podían votar hasta los otros días, porque 100 años en términos históricos es ayer. Exacto. Es decir, fue ayer. Se puede decir que las mujeres en la República Dominicana logramos el derecho a votar. Entonces siempre hemos tenido que luchar para tener derecho a elegir una carrera sin que nos asignen, usted tiene que estudiar esta o aquella. Todo eso ha debido lucharse. Entonces igual va a pasar con esto. Podrá el PRM con su mayoría y los partidos que también se han sumado los del sistema, podrán imponer ese código, pero no, eso no va a detener la lucha. La lucha va a continuar por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños y las niñas, para lograr que haya sanción, que se asuma el pensamiento de Juan Pablo Duarte en materia del combate a la corrupción. No, ¿cómo que si pasan 20 años ya? No. Lo que dijo Juan Pablo Duarte, no debe de prescribir. El crimen de corrupción no puede prescribir nunca. Exacto. Entonces, la manera como se conceptualiza la violación sexual también, fíjate, la limita a si hay penetración, pero tú sabes el trauma que significa para un niño que es abusado, que es manoseado, que es... Y eso no cuenta para esos legisladores, no, eso no. Entonces, bueno, la lucha va a seguir.
Muy bien, muy bien. ¿Hacerle algún llamado al presidente de la República en caso de que esto sea convertido en ley, que no la promulgue? Nosotros tenemos el movimiento de mujeres tiene una reunión esta noche donde vamos a planificar los pasos a dar. Y el movimiento feminista en sentido general, la reunión es a las 9 esta noche también. Nosotras vamos a salir a la calle. Yo creo que ante la traición hay que reaccionar. El silencio y la indiferencia no son opción. Porque proponerle al país como código de justicia una aberración donde se contemplen los privilegios militares y religiosos, donde se organiza el Estado para violar y violentar. Oigan bien, violar y violentar, porque no va a recibir pena del ayuntamiento donde se produce una violación. No va a producir pena o una sanción el cuartel donde se produce una violación. No, en ningún espacio del Estado las mujeres van a estar seguras. Eso lo dicen ellos, porque ellos van a salir en manada a violar a todo el que se le acerque porque saben que tienen impunidad. Por tanto, nosotras hoy vamos a discutir cómo es que vamos a salir para la calle, porque ese senador que votó por esa decisión no me representa. Y creo que todas nosotras tenemos que decirle a los diputados que votaron que ellos no nos representan. Nosotras le dimos una confianza, pero ellos nos han traicionado. Bueno, gracias a las tres. Hay también un elemento de política en todo esto. Luceneida citaba al inicio de la entrevista que solo 23 senadores votaron, y entonces la nota de prensa que se envía dice: el Senado vota de manera unánime Código Penal. Sabemos que eso tiene que ver mucho con que los que no están de acuerdo simplemente se retiran. En el Senado no funciona igual que en la Cámara de Diputados, que parecen ausentes, sino que simplemente se computa el que está allí presente para fines de votación. Y entendemos también que ellos desean cerrar esta legislatura con importantes iniciativas aprobadas. Pienso que por ahí va la cosa, tal vez por eso el tema de la celeridad. O sea que hay un tema también de política y de mostrar resultados a medio o largo plazo que se lograron en una legislatura, la que sea, en este caso esta que es la que estamos conversando. Pero bueno, seguir pendientes al desarrollo. Todavía no se ha aprobado, simplemente una primera lectura, todavía tiene que ir a la Cámara de Diputados y pueden pasar muchas cosas de allá a la fecha. ¿O sí o no, Yasiris? Pasar lo que vaya a pasar lo que vaya a pasar no depende de los senadores y los diputados, depende de nosotras, las mujeres, que decidamos hacer frente a esta ola de retroceso en derecho y nos manifestemos en las calles. De nosotras es que depende el cambio, no de ellos. Ahí está. Bueno, gracias a las tres por compartir con nosotros. Nos tomamos una hora, señores, hablando, literalmente. Gracias a María Teresa Cabrera, presidenta del partido Frente Amplio, también presidenta del Movimiento de Mujeres Trabajadoras Luceneida, y también Yasiris Madera, miembro de la Comisión Ejecutiva de Mujeres Trabajadoras, por compartir con nosotros aquí en Esto No Tiene Nombre.